quedar pendientes unas asíntotas verticales de funciones exponenciales, logarítmicas, las funciones trigonométricas, pero cuando empecemos a ver esas funciones voy a volver a retomar este tema de los límites infinitos y los límites al infinito. Entonces hoy más que todo vamos a analizar el comportamiento de la siguiente función. Función 1 sobre x al cubo. Entonces vamos a analizar el comportamiento de la función f de x, 1 sobre x al cubo, a medida que nos alejamos del origen. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a considerar dos valores posibles, vamos a considerar valores positivos y luego vamos a considerar valores negativos. Y vamos a ver que el siguiente comportamiento va a empezar a ocurrir. Entonces digamos el valor de esta función cuando x es igual a 10 sería 1 dividido 1000. Y 1 dividido 1000 es un número pequeño, pero no tan pequeño, o no tan pequeño comparado con estos otros números. Cuando ya evaluemos 1000, digamos, ¿a qué sería 1 dividido 10, 1 dividido 1000 al cubo? Bueno, sería 1 dividido 1000 millones. Es un poco más fácil si escribimos este 1000 como 10 a la 3. Entonces 1 dividido 10 a la 3 sería 1 dividido 10 a la 9. ¿Por qué 10 a la 9? Se multiplican los exponentes. Entonces este es un número sumamente pequeño, va a tener como 9 ceros si mal no estoy. Entonces van a ver que a medida que nos vamos a ir alejando más y más, seleccionando valores más grandes de x, nos vamos a ir acercando más y más a 0. Entonces eventualmente aquí vamos a tener un valor como 10 a la menos 12. Y así sucesivamente. Nunca vamos a tocar y es igual a 0, pero nos vamos a acercar un montón. Entonces obviamente este tipo de límite merece que lo tomemos en cuenta y que utilicemos una notación. Y como ya habíamos trabajado la notación de infinito para indicar que los valores de la función se vuelven muy grandes, ahora lo que voy a hacer es que voy a invertir los papeles. Ahora voy a decir que los valores de x se vuelven muy grandes, y a medida que se vuelven muy grandes los valores de x, los valores de la función se vuelven más pequeños y eventualmente nos acercamos a 0. Entonces esta es una forma como podemos sintetizar esta información de la tabla. Algo similar nos va para así. No, está haciendo la forma de la función. Sí, que ahorita precisamente yo quiero graficar esta función, porque solo que voy a hacer una pequeña comprobación sobre otros límites que ya vimos en la clase del martes. Entonces vamos a ver que aquí es la misma historia. Vamos a poner aquí menos 10 a la 8. Estos son números negativamente grandes. Y vamos a ver que al principio vamos a tener menos 1 dividido 1000. Es un número pequeño, pero no tan pequeño. Aquí sería 1 dividido menos 10.000 al cubo, que es un menos 10 a la 4. Entonces aquí tendríamos un menos 10 a la menos 12. Este es un número pequeño, y de este ni hablar. Este es un menos 10 a la 24. Este, si mal no estoy, ni en la calculadora casi que lo considerarían como un 0, si solo tienen 16 decimales. Pero no es 0, pues. No es 0, obviamente. Pero entonces a veces que uno en la calculadora, hay números que son tan pequeños que la calculadora te da 0, pero en realidad no es 0. Lo que pasa es que la calculadora no tiene todos los números posibles, tiene una cantidad finita de números. Entonces luego, ¿cómo podemos denotar este comportamiento? ¿A qué sería, digamos, igual este límite? 1 sobre x al cubo cuando x tiende a menos infinito. Sí, 0 también, porque
A medida que estos números se van volviendo negativamente grandes, también nos vamos acercando a cero. Ahora, ya con anterioridad vimos analizamos otros tipos de límites. Digamos, ¿a qué serían iguales estos límites? El límite es 1 sobre x al cubo cuando x tiende a valores... Menos infinito. Sí, sería menos infinito. ¿Por qué? Porque este cero negativo es un número negativo muy pequeño. Entonces, como es un número negativo muy pequeño, 1 sobre un número negativamente pequeño va a ser igual a menos infinito. Y el otro límite, que este siendo que es el más fácil de analizar, el límite cuando x tiende a 0 más, de 1 sobre x al cubo. Sí, más infinito, sí. 1 dividido un número pequeño. Entonces, ¿qué es lo interesante de estos 4 límites? Que estos 4 límites nos van a permitir realizar un bosquejo bastante bueno de esta función, sin necesidad de identificar ningún punto. Porque digamos, aquí ahora lo único que tengo que hacer es interpretar la información que nos están diciendo los límites. Entonces aquí observemos que a la derecha empezamos con un valor de más infinito y luego, como estos valores de x se van volviendo más grandes, los valores en y se tendrían que volver más pequeños y acercarse a cero. Entonces tendríamos que graficar una primera parte de esta forma. La otra parte, ¿cómo la graficaríamos? La parte para los valores negativos de x. Tenemos esto. Sí. 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 Ajá. Entonces aquí ya tenemos, aquí vamos a ver que posteriormente con este análisis podemos determinar claramente que esta función es decreciente acá y que también es decreciente acá, es decreciente en ambas partes, en ambas ramas. Entonces esto es bien interesante porque ahora ya tenemos nuestros últimos límites que analizar en esta clase. Entonces estos son los que se van a conocer como los límites al infinito. Y ahorita solo voy a volver a escribir la definición. Límites al infinito tienen la notación de límite cuando x tiende a infinito de f de x es igual a L. Entonces cuando escriba esto es porque ya comprobé que f de x se va acercando a L a medida que los números x se hacen más y más grandes. Entonces, hay otro límite, en realidad siempre van a haber dos límites al infinito, el más infinito y el menos infinito. Y aquí lo que estoy escribiendo también va a ser la definición de una asíntota horizontal, solo que la asíntota horizontal va a tener un poquito más de información. Entonces aquí la historia es la misma. Si evaluamos este límite y vamos viendo que nos acercamos a un número en específico, este límite va a existir. Y vamos a decir que esta función se acerca a L a medida que los valores de x y los números x se hacen negativamente grandes. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es recordar este tipo de comportamiento. Digamos, observemos cómo se comportan estos dos límites que son casi que el recíproco de cada uno. Este primero es como que tuviéramos un 1 dividido infinito. Entonces 1 dividido un número muy grande tiende a 0. Sí, y este 1 dividido 0, bueno, tiende a más menos infinito, voy a concluir. Entonces ese es el límite de va a ser el límite de una asíntota horizontal, mientras que este va a ser un límite. Sí, es como la inversa, sí. Y algo interesante con problemas de inversas y funciones originales es si la función original tiene una asíntota vertical en una parte, al calcular la inversa, esa asíntota vertical se va a volver horizontal. Pero, Sí, ¿sería dentro de cero? Sí. O sea, ¿dónde está el concepto de que no tengo que eliminar ahí? Ah, aquí es discontinua, entonces aquí de por sí Igual discontinuo, igual tiende a infinito.
Sí, igual tiene infinito, porque la tendencia nos interesa también conocer para la hora de hacer el trazo de la gráfica. Entonces, no creo que me quede tiempo de presentar tangente y tangente inverso, porque esas dos funciones se complementan re bien para ver cómo las inversas intercambian las asíntotas horizontales y verticales. Aquí tenemos un montón de reglas, entonces ahorita lo que vamos a tener son unas reglas para evaluar estos límites. Y las reglas son sumamente sencillas. Si tenemos aquí una potencia positiva, n es un número real positivo o un entero, el más fácil de visualizar es un entero. ¿A qué creerían que es igual este límite? 1 dividido x a la n. Esta n puede... Sí, 0. Esta n puede ser 2, 4, puede ser la raíz cuadrada de 10. Y lo que vamos a ver es que si por ejemplo fuera un x a la cuarta, 10 dividido a la 4, 100 a la 4, entonces cada vez que esté dividiendo aquí este número 1, lo voy a andar dividiendo por un número que se va a ir volviendo más y más grande. Entonces este número se va volviendo más y más grande. Entonces simplemente este límite es igual a 0. Y luego tenemos este otro límite que va a tener la misma respuesta que este primero. Aquí observen infinito menos infinito. No importa, este límite también va a ser igual a 0. Solo que aquí los números van a ser, puede que sean negativos, entonces van a tener menos 0.01, menos 0.00001, pero eventualmente nos vamos a acercar a 0. Entonces estos son límites que tienen a 0. Otro límite que nos va a servir un montón es este. Porque va a haber algún momento que el límite no va a existir, pero por lo menos uno puede determinar la tendencia. Sí, este va a ser infinito. ¿Por qué? Porque aquí ya no estamos dividiendo por un número más grande, sino simplemente el número se va volviendo más grande y más grande y más grande. Entonces este va a ser un más infinito. El que es capcioso de este es cuando este tiende a menos infinito, porque puede que sea más o menos infinito, todo dependerá del grado de la potencia. Si la potencia es par, ese número negativo se vuelve positivo, pero si la potencia es impar, el número negativo sigue siendo negativo. Entonces aquí hay que hacer un análisis de signos para este. X tiende a menos infinito. Este es el que es el más difícil de todos, porque no tiene respuesta única. Ahora tenemos un límite más, que este puede parecerles extraño, así porque estarán preguntando por qué estoy poniendo x a la n dividido x a la n, porque en algún momento nos va a servir para evaluar límites de funciones racionales. Entonces, ¿a qué creerían que es igual? Sí, simplemente 1, porque estas x a la n se cancelan. Y sabemos que el límite de una función constante, no importa a qué número nos estemos acercando, este límite siempre va a ser igual a 1. Entonces ahí va a tener sentido por qué estoy usando este límite, porque obviamente estas funciones son muy simples, pero estos tres tipos básicos de funciones nos van a permitir evaluar los límites de funciones más complicadas. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es nuestra primera serie de ejercicios. Si imprimieron el documento de límites al infinito para funciones racionales, enfrente de esta tabla antes de estos ejercicios, tengo una tabla con las reglas para evaluar los límites de funciones racionales. No es necesario que se memoricen esos límites y esas reglas, sino que más que todo aquí tenemos que visualizar si el numerador va a ser más grande que el denominador o viceversa. Entonces aquí vamos a evaluar este primer problema. Límite cuando x tiende a menos infinito de 3x a la quinta dividido x a la 7. Entonces, ¿a qué creerían que es igual este límite? 3 infinito. Sí, 0. ¿Por qué va a ser 0? Observemos aquí.
Obviamente, este x a la quinta es un número grande. Y el x a la 7 también es un número grande. Entonces, si dividimos un número grande por un número grande, no vamos a saber exactamente a qué es igual este límite. Aquí, afortunadamente, tenemos una gran ventaja. Estos dos números se van volviendo más grandes, pero este x a la 7 se va volviendo todavía más grande que el x a la 5. Entonces van a ver que eventualmente este número del numerador se va volviendo relativamente pequeño comparado con el denominador. Una mejor forma de visualizar este límite es decir, bueno, este menos infinito no es 0. ¿Por qué no cancelo x a la 5 con x a la 7? Al cuadrado. Entonces aquí claramente se observa lo que estaba explicándoles. Este número en realidad es más pequeño que este. Entonces ya cuando haga esta comparación con esta razón de funciones, tengo una constante dividido un número que se va haciendo más y más grande. Entonces este límite es simplemente igual a 0. Es aquí como que tuviéramos informalmente un 3 dividido infinito. ¿Y por qué estoy haciendo esto? Porque aquí va a haber otro problema donde el análisis comparativo de cada término va a ser más crítico. Muy bien. Entonces aquí, ¿a qué creerían que es igual este límite? Sí, va a ser infinito. Ahora, ¿por qué va a ser infinito? Y aquí digamos como que posiblemente van a empezar a visualizar un patrón y muchos de estos problemas se van a poder resolver fácilmente, casi que en una sola línea, solo observando los coeficientes del grado de cada polinomio y escoger el grado y determinar cuál de estos grados es el mayor. Aquí obviamente 3x va a tener un mayor grado que x a la 1 medio. Si en algún momento, digamos, quieren hacer un análisis adicional, lo que pueden hacer es factoricemos el x. ¿Y por qué quiero factorizar aquí el x? Porque si factorizo x en el numerador, me va a quedar 3 más 5 sobre x. Ahora, ¿qué ventaja tiene esta notación? De que puedo aquí observar claramente que aquí entre los más grandes 3x es más grande que 5x, porque a medida que x tiende a infinito, este término tiende a 0. Entonces ya solo me quedo en realidad con el 3x. Mientras que aquí, si factorizo x a la 1 medio, me quedo con 1 más 8 dividido x a la 1 medio. Entonces, puedo evaluar cada uno de estos límites de manera individual. Ahora, lo más fácil es, siempre que miren estos términos, ir cancelándolos y diciendo, bueno, esos tienden a 0 porque 1 dividido x a la n siempre es 0 cuando x tiende a infinito. Entonces van a ver que vamos a poder hacer estas cancelaciones y en realidad este límite que estoy escribiendo acá es exactamente igual al límite de esta función. Solo que aquí me es más fácil realizar la comparación, porque así 3x es más grande a x a la 1 medio, o mejor aún, si divido estos dos números, la potencia solo sería a la 1 medio. Porque utilicé propiedades de límites. Digamos, puedo reescribir este problema como el límite cuando x tiende a infinito de x dividido x a la 1 medio. Luego puedo aplicar las reglas de productos, pero como estas son sumas, puedo decir el límite cuando x tiende a infinito de 3 más 5 dividido x dividido el límite cuando x tiende a infinito de 1 más 8 dividido x a la 1 medio. Entonces aquí lo que hice fue, observen, que aquí ya puedo evaluar estos límites. ¿Lo hace 0 cuando x está en el denominador? Sí. Y luego estos serían 3 y 1, y por eso es que aquí me salté unos pasos. Incluso el libro, si observan cómo resuelven estos problemas, yo creo que están en la sección 2.6, utilizan todas las reglas de límites posibles y les van explicando todo esto paso a paso. Obviamente
la idea que voy a tener aquí con ustedes es que traten de visualizar si el numerador o la potencia es el más grande, y dependiendo cuál es la más grande, pueden concluir si el límite es 0, infinito, o si va a ser un número en específico. Porque todo este procedimiento se tiende a volver repetitivo. ¿Cuándo van a subir la clave del laboratorio del lunes? Yo creo que le voy a preguntar a Álvaro que la suba ya. Daniel. Sí. Sí, es Daniel, pero yo creo que quien hizo ese laboratorio fue Álvaro, entonces tal vez Álvaro tiene la clave. Entonces sí lo voy a tratar, le voy a mandar ahí un mensaje. Porque ese laboratorio está bien bonito. Más el problema de relatividad. Entonces, digamos, ahorita con este nuevo límite, ¿cuál se imaginarían que es la respuesta? Sí, factoricemos. Aquí en algún momento van a empezar a ver que hay un chivo y aquí pueden usar este chivo, o sea, pueden hacer el análisis comparativo de cada uno de estos términos. 1 más 2 dividido x al cuadrado dividido x al cuadrado, 1 menos 1 dividido x más 5 dividido x al cuadrado. Todos los que están divididos se cancelan. Sí. Sí, y por eso es que estoy seleccionando la potencia más grande, porque la potencia más grande me permite decir que todos estos términos en realidad son más pequeños que sus potencias principales. Sí. Lo hace como para hacer el análisis de que son chiquitos. Ajá, sí, el análisis para justificar, porque en algún momento uno le falla un poco la intuición, uno puede decir, yo siento que este es el más grande, pero resultaba que ese no era el más grande y uno lleva una respuesta errónea. ¿Y cómo sería un caso en el que sí, efectivamente fuera más grande? ¿Cómo quedaría, factorizado si fuera más grande? Factorizado si fuera más grande. Yo creo que el siguiente problema hay uno donde sí me sale más grande el denominador. Aquí por el momento estamos más que todo lidiando con límites de más, menos, infinito. ¿Cuál es la ley que está diciendo ahí de que cuando el denominador es más pequeño? Tiende a infinito. Si el numerador es más... Si el numerador es más pequeño que el denominador, entonces el límite tiende a 0. Ahora, si tanto el numerador como el denominador tienen la misma potencia, ahí el límite tiende a un número en específico. Cuando x tiende a infinito. Sí. Cuando x tiende a infinito. Obviamente estas reglas que estoy haciendo aquí solo son útiles si estamos evaluando estos límites al infinito. Si les estoy pidiendo un número en específico, ahí es más fácil solo evaluar el número y detectar si en algún momento es 0 sobre 0 o 1 sobre 0, determinar mejor si es una asíntota vertical o si va a ser el límite que corresponde a un agujero. Ahora aquí hay un problema más interesante, incluso les voy a dar un poco de tiempo para que piensen cuál sería la respuesta. Aquí, ¿cuál creerían que es la respuesta? Sí, es 0, yo creo que ya lo vieron bien. Va a ser igual el denominador. O sea, va a ser igual la potenciación de sí. Cuidado con la potencia, sí. 6 y 8. Sí, 6 y 8, 6 y 8. ¿Por qué 6 y 8? Sí, aquí lo que podemos hacer es, podemos decir que x al cuadrado más 8 al cubo es igual a x al cuadrado 1 más 8 dividido x al cuadrado. Entonces la idea es que cuando factoricemos esta expresión no vamos a factorizar un x al cuadrado, sino vamos a factorizar un x a la sexta. Entonces esta es la forma como factorizaríamos estas expresiones que son potencias de polinomios a una potencia. Entonces aquí sí, como les decía, cuesta más ver cuál es el término más grande, porque si uno solo lo hace este problema superficialmente, uno dice, x al cuadrado y x al cuadrado, el límite va a ser 1, pero no necesariamente, porque cuando factoricemos, en el numerador voy a tener un x a la sexta, mientras que en el denominador voy a tener un 1 más 8 dividido x al cuadrado al cubo. ¿Cómo creerían que factorizaría el denominador?
Pero ¿qué término tendría enfrente? Un 8, sí. X al cuadrado a la cuarta es un X a la 8. Pero obviamente cuando esté simplificando este denominador no voy a tener un 2 dividido X a la 8, sino solo un 2 dividido X al cuadrado. Entonces ahí está. Lo bonito de este análisis es que aquí puedo cancelar estos dos términos y ya solo me quedaría que este límite es igual a X a la 6 dividido X a la 8. ¿Por qué X al cuadrado y no X a la 8? Porque estoy factorizando aquí un X al cuadrado otra vez, digamos. Si factorizo aquí el X al cuadrado en un primer paso, tengo X al cuadrado 1 más 2 dividido X al cuadrado Elevado a la cuarta. Entonces ya saco este X al cuadrado como un X a la 8. Entonces ese es un punto interesante. Ahí es un punto de álgebra, pero es crítico. Entonces ya cuando tengo esto, ya tengo solo un 1 dividido X al cuadrado. ¿Sí, Estefano? Lo que no entiendo es por qué se cancelan el X sobre X al cuadrado y 2 sobre X al cuadrado. El X sobre X al cuadrado. Sacamos el X al cuadrado, Ah, sí, Ah, porque ¿cuánto es 8 dividido X al cuadrado cuando X tiende a infinito? 0, sí. Entonces la idea es manipular otra vez algebraicamente esta expresión para usar estos límites. El límite de 1 sobre X cuando X tiende a infinito es igual a 0. Obviamente esto solo funciona cuando el límite es al infinito o al menos infinito. Ah, yo creo que este era menos infinito. Pero igual el razonamiento es el mismo. Y aquí hay una pequeña gran ventaja con estos límites al infinito. Generalmente para funciones racionales, el límite cuando X tiende a infinito y el límite cuando X tiende a menos infinito son el mismo. Solo van a ver ahí unas funciones racionales que tienen excepciones. Entonces la respuesta ahí sería 1 partido de X al cuadrado. Sí, pero ¿qué sucede cuando X tiende a menos infinito? 1 dividido menos infinito es 0. Entonces aquí la respuesta es 0 otra vez. Entonces 0 más infinito, el otro problema era más infinito y este otro era 0. Ahora, este es un método muy conciso. ¿Siempre tengas que hacer como ese procedimiento? ¿O No necesariamente. No necesariamente, digamos, ahorita este procedimiento es recomendable tal vez para estas expresiones un poco complicadas, pero para yo aquí si no es del todo necesario hacer este procedimiento porque el problema tiende a volverse repetitivo. Entonces observen que aquí volver a hacer este problema con factorizando el X a la cuarta como que es muy tedioso. Entonces aquí a qué creerían que es igual el límite. 50 dividido 10 menos un décimo, no existe, 0 o hay otra respuesta. Es un décimo. Sí, es un décimo, ¿por qué? Cuando dividimos. Entonces aquí con identificar esto y que digan 1 sobre 10, la respuesta es más que correcta. ¿Esa cuál es la ley? O sea, ahí están en el libro todas. Sí, pero es incluso una ley que tal vez ya la estaban intuyendo, porque aquí lo que estamos haciendo es una comparación entre potencias. Agarrar el coeficiente ¿Principal? y utilizar. Sí, la potencia principal y ver cuál de estas es más grande entre el numerador y el denominador. Entonces aquí son iguales. Al final va a ser como que va a dictar cuál es el signo y todo, ¿no? ¿Va a ser qué? Ya la potencia mayor es la que va a dictar cuál es el signo. Sí, la potencia mayor va a ser la que va a dictar si el signo y después si la respuesta es 0, un número o infinito. Entonces aquí las potencias son iguales, entonces el límite es simplemente la razón entre los coeficientes. En el problema de la potencia del numerador era menor, entonces por eso es que este límite es igual a 0, mientras que en B y C la potencia del numerador era mayor que la del denominador. Entonces por esta razón la respuesta fue más infinito. Entonces tengo un último problema que la única dificultad de este problema es determinar el signo.
Vamos a ponerlo un poco capcioso. Aquí podrían creer que este 10 al cubo es más grande que x a la quinta dividido 100, pero tomen en cuenta cuál es la tendencia de esta función. X tiende al infinito. Entonces, este tiende a infinito y este otro número también tiende a infinito. Entonces, ¿querían que la respuesta es 0 o ahí estoy haciendo algún argumento? Sí, va a ser menos infinito porque ahorita cuesta ver un poco este infinito menos infinito, que diría uno que es 0, pero lo que sabemos informalmente es que este x a la quinta, al final, cuando estos números se van volviendo más y más grandes, va a ser mucho mayor que x al cubo. Entonces al final vamos a tener casi que un número menos un número muy grande. Entonces eso les va a dar menos infinito. Una forma como podemos trabajar este problema es porque simplemente no factorizamos un x al cubo. Porque cuando el valor de x sea mayor que 100, ya va a ser mucho más grande. Sí. Por ejemplo, si fuera 100, la resta no va a ser tanta diferencia. Sí, no va a ser tanta diferencia. O mejor aún, factoricemos un x a la quinta. Si factorizamos un x a la quinta, tendríamos 10 dividido x al cuadrado menos 1 dividido 100. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí otra vez? Si utilizo la regla de productos de límites, en realidad tiende a 0, y lo que estaríamos viendo es que este límite es igual al límite de menos 1 dividido 100 del límite de x tiende a infinito de x a la quinta. Entonces este primero tiende a más infinito, pero como tengo aquí un signo negativo, la respuesta es menos infinito. Entonces este es más infinito, pero al final se vuelve menos infinito. Y aquí este problema lo diseñé de tal forma que incluso si quieren probar numeritos van a ver cuestiones extrañas, pero igual pueden probar, digamos, con 10 a la 2. Si prueban con 10 a la 2, evaluando esta función tengo 10 por 10 a la 6 menos 10 a la menos 2 por 10 a la 4. No, 10 a la 10 sería, sí, 10 a la 10 porque estoy multiplicando potencias. Entonces tengo 10 a la 7 menos 10 a la 8. Y este va a ser un número negativo. Entonces hay veces que si prueban un numerito solo para ver el signo, es un buen argumento. También lo pueden hacer así. En la C, ¿cómo ha hecho lo mismo que en la E? Solo agarrar el x al cubo y Sí. el x al cuadrado. Sí. Sin haber, o sea, sin tener que haber sacado lo de Factorizar aquí. Bueno, sí. Sin necesidad de factorizar, simplemente dicen este es mayor, el más infinito, es una respuesta válida. Entonces ahí está. Qué bueno que ya descifraron el patrón, porque voy a hacer una referencia a esta tabla que está para hacer estos ejercicios. Entonces esta tabla no es necesario que se la memoricen. Más que todo la tabla les está diciendo si tienen una función racional. Yo creo que esta hay que corregirla porque este es un n, tiene que ser mayor o igual que n. Tenemos que si la potencia del numerador es menor que la del denominador, este límite es igual a 0. Si ambas potencias son iguales, el límite va a ser igual a la razón entre los coeficientes principales de las potencias principales. Y si tenemos una potencia principal del numerador mayor que la del denominador, este va a ser el caso en el que el límite va a tender a infinito. Ahora, menos infinito va a ser más menos, todo dependerá si los coeficientes son pares o impares. Entonces estas reglas las pueden usar, y la idea de estas reglas es que esto es un método por inspección para evaluar límites, lo cual es perfectamente válido para este curso. Pero tampoco quiero que en algún momento estén, memorizándose estas reglas, o por ejemplo realizar todas estas factorizaciones. Las factorizaciones es un método un poco más seguro, pero tiende a volverse tedioso. Entonces no quiero que en algún momento estén realizando esos ejercicios de manera tediosa.
Entonces los dejo a ustedes para que determinen cuál método quieren usar para estos límites. Estos no son problemas difíciles. Y la idea por la que estamos trabajando estos problemas es que tenemos ahorita asíntotas verticales y asíntotas horizontales. Entonces este tema, asíntotas verticales, el libro lo tiene al final de la sección 2.2 y asíntotas horizontales lo tiene en la sección 2.6. Entonces lo presenta en un orden un poco peculiar. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a amarrar todas las ideas que tenemos sobre cómo calcular límites para trabajar, para encontrar asíntotas verticales de una función y después horizontales. Entonces vamos a decir que una recta vertical, x es igual a se llama asíntota vertical y hay veces que la voy a anotar como A mayúscula, V mayúscula de una curva. Yo creo que tengo que poner aquí y es igual a f de x. Sí, y se tiene que cumplir por lo menos una de estas condiciones. Entonces esta va a ser la condición para el límite al infinito. Entonces si encontramos que el límite de f de x cuando x tiende a es igual a más infinito, o si el límite de esta función cuando tiende a es igual a menos infinito, esta recta vertical va a ser una asíntota vertical. Y hay otros 4 casos más, porque con que solo encuentren que uno de estos límites laterales tiende a o a más infinito o a menos infinito, también van a tener una asíntota vertical. Entonces esto es bien interesante porque pueden tener o un comportamiento de esta forma, donde aquí voy a dibujar cualquier función, o pueden tener que ambos números se van acercando a valores negativamente grandes a medida que x tiende a. Entonces este otro comportamiento puedo graficar una función que va bajando. Entonces aquí tengo la recta vertical, x es igual a y la forma como me iría acercando esta función es de esta manera. A la asíntota es de esta forma. Y esta última es una mixta. Entonces esta última puede que en algún momento nos acerquemos a menos infinito y en otro y a la derecha de a nos acerquemos a más infinito. Y hay unas funciones como por ejemplo el logaritmo de que solo tienen la asíntota vertical de un lado para números mayores que 0. Para números negativos ya no tiene asíntota vertical el logaritmo porque ahí se indefine el logaritmo. Entonces es una definición bien flexible esta solo les dice si en algún momento encuentran un límite lateral con un más infinito o menos infinito, eso es suficiente para decir que x es igual a es una asíntota vertical de esta función. La asíntota vertical es cuando tiende a infinito en x o en y. Sería infinito en y, infinito en y. Infinito en y es asíntota vertical. O de otra forma, es un límite de la forma 1 dividido 0 negativo o 0 positivo. Entonces la asíntota horizontal va a tener la definición como que es la inversa de la definición de la asíntota vertical. Entonces las asíntotas horizontales están en la sección 2.6, pero yo siento que es preferible hablar de ellas al mismo tiempo. Entonces aquí observen que en vez de una recta vertical ahora va a haber una recta horizontal. Entonces la recta horizontal y es igual a b se llama asíntota horizontal. Es A mayúscula, H mayúscula de la curva y es igual a f de x si cumplimos alguno de estos límites. Entonces
si encontramos que el límite cuando x tiende a infinito de f de x es igual a un número, esto va a ser una asíntota horizontal. Pero hay veces que este límite no existe, pero si trabajan el límite a menos infinito y luego encuentran un número L, bueno, aquí tendría que ser en realidad un número B. ¿Por qué B? Porque estoy diciendo que esta recta horizontal es Y es igual a B. Entonces aquí tengo que cambiar algo, tengo que cambiar estas a B. Pero esto es fácil. Entonces, ¿cómo podemos graficar esta asíntota horizontal? Lo que necesito graficar ahora es una recta horizontal. Hay varias formas de acercarse a una asíntota horizontal. Uno se puede acercar ya sea por arriba o por abajo. Entonces aquí me voy a acercar por arriba. Entonces esta es una asíntota horizontal de esta función. Y es igual a B. Y esta otra me voy a acercar por abajo. Y aquí puedo tener un comportamiento muy interesante, digamos, si estoy lejos de menos infinito, puedo tener esta función que se da sus vueltas, pero ya en un punto, a medida que nos acercamos a la asíntota, tengo que tener un comportamiento de esta forma. Yo creo que aquí vamos a decir que esta función baja. Entonces, las asíntotas horizontales y las verticales solo requieren que nos focalicemos en un punto. En este caso, con x es igual a, mientras que con las horizontales nos vamos alejando del origen. Tomamos solo los puntos que se están alejando del origen. Mientras que en las verticales nos enfocamos en un punto muy específico. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es otra vez volver a repetir estos ejercicios que son bastante similares a los ejercicios que ya hemos hecho, pero ahora con las definiciones de asíntotas verticales y horizontales. Y vamos a ver que esto enriquece un poco este tema de límites, porque obviamente no quiero que calculen límites que no existen o límites de un número que no es un número en específico, sino es más que todo una tendencia. Entonces ahorita vamos, para estas funciones vamos a encontrar asíntotas verticales, asíntotas horizontales e interceptos con los x de las siguientes funciones. Y luego nos vamos a animar a graficar la función. Vamos a ver si con esto podemos graficar la función. Entonces ahorita tenemos un primer problema para empezar que es relativamente fácil, pero ilustra todo el procedimiento que hay que hacer detrás de las asíntotas. Entonces, primero para asíntotas verticales, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hallar candidatos. Entonces, ¿qué número creerían que es candidato para asíntota vertical? Cuando el denominador es igual a 0. Entonces aquí solo tenemos un candidato. Habrían otros candidatos que son números complejos, pero esos son descartados para este tipo de funciones. Entonces ahorita lo único que tenemos que hacer para la asíntota vertical es verificar si tengo este tipo de límites, un más infinito o un menos infinito. Aquí, si quieren, pueden solo hallar el límite cuando x tiende a 0 más, de 1 sobre x a la cuarta. Si solo quieren verificar que esto es asíntota horizontal, basta con un límite lateral. Entonces, ¿a qué creerían que es igual este límite? Sí, porque es solo infinito, 1 dividido un número positivo grande y cada vez más grande. 1 dividido, sí, un número pequeño y cada vez más pequeño y más pequeño. Entonces este es un más infinito. Si trabajan con 0 negativo, van a obtener la misma respuesta. Un número negativo pequeño, al elevarlo a una potencia par, les da positivo.
pero ahora va a ser pequeño. Entonces 1 dividido un número positivo pequeño también es más infinito, ¿sí? Entonces, en realidad, podríamos decir que hasta nos podemos animar no solo a 0 más, sino también 0 más y 0 menos nos va a dar más infinito. Entonces, con esto ya verifican de que x es igual a 0, en realidad es una asíntota vertical y no un candidato. Nos va a dar negativo porque el exponente del denominador es par. Sí, es par, sí. Y esto lo estoy graficando, lo estoy encontrando ambos límites laterales porque como tengo que graficar la función, me interesa saber cuál es el comportamiento de 1x a la cuarta cuando me acerco a 0 por la derecha y cuando me acerco a 0 por la izquierda. Asíntotas horizontales, casi que para encontrarlas solo necesitan uno de los límites. Entonces aquí miremos qué nos están diciendo las asíntotas horizontales. Tengo que encontrar el límite de f de x cuando x tiende a infinito y el de x tiende a menos infinito. Aquí van a ver que no va a haber mucho cambio con estos dos límites, pero el encontrar estos dos nos va a dar más información que si solo encontramos uno de ellos. Entonces ahí está, ¿qué creían que es igual el límite cuando x tiende a infinito de 1 dividido x a la cuarta? 1, sí, 0, sí, 0. 1 dividido infinito da 0, y este otro, sí, 0 también, excelente. Entonces aquí no hay mucho que hacer, solo nos faltan los interceptos. ¿Creerían ustedes que hay interceptos? No, en ninguno, porque digamos, si quiero hallar con el eje Y, no puedo, porque f de 0 no existe. Y si quiero hallar con los interceptos con el eje X, tengo que tratar de resolver esta ecuación, lo cual es imposible. Porque el numerador nunca se hace 0. Esta ecuación la puedo resolver si el numerador se hace 0. Si aquí tuviera un x menos 1, entonces ya podría decir, bueno, por lo menos vamos a tener ese intercepto, pero aquí solo tenemos el número 1. El denominador vas a multiplicar los números por 0. O sea, sí. Uno es porque nunca puede dar 0, o sea, el de x es porque nunca puede dar 0 y el de y es porque no tiene continuidad cuando se inserta. Sí, ajá. Sí, cabrón. Entonces aquí las asíntotas verticales y horizontales incluso les están diciendo que no podemos tocar ninguno de los ejes. Entonces, observen qué tiene de bonito todo este análisis de asíntotas. Ya por... encontré cuando el denominador se vuelve 0. Entonces aquí es denominador 0. Porque primero tengo que identificar a los candidatos, porque no me voy a poner a tratar de encontrar límite de x con un número cualquiera que me dé, este me da infinito, este me da menos infinito, si no, nunca termino. Entonces ahí está, ¿cuál creerían que es la gráfica de esta función? Sí, los arcos, empecemos con números positivos, se queda más infinito y luego tengo que caer a 0. Entonces es casi que como dos hipérbolas. El comportamiento a la derecha del eje Y es el mismo. E incluso aquí nos podemos aprovechar de que como la función es par, ya solo grafico esta parte y luego reflejo respecto al eje Y. Entonces esta es la gráfica, es una muy buena gráfica, es casi que lo mejor posible que se puede hacer. Al final, incluso aunque tengamos técnicas de cálculo, las técnicas de cálculo solo nos van a permitir decir, bueno, aquí la función es creciente, aquí la función es decreciente, y yo creo que estas dos funciones son cóncavas hacia arriba, no, cóncavas hacia abajo, pero eso no les va a aportar mucha información para graficar la función. Ahora, este problema es más bonito. El término de que infinito tiende a que tiende a infinito es de que aunque se tomara el número así más grande, sí,
No va a llegar a ser 0, pero va a estar ahí. Pues. Sí, casi que va a ser 0, o sea, no se va a distinguir de mucho el eje X de la gráfica de la función, pero se va a mantener todavía por arriba. Se va a estar como... Sí. Porque sobre eso solo se puede volver 0 si el numerador es 0. Entonces ahora tengo este problema. Este problema es bien bonito porque primero les voy a preguntar ¿cuáles creerían que son las asíntotas verticales? Menos 4 y 4. Pues esas podrían ser ambas, pero aquí hay algo bien interesante con este x más 4. Es que no, pensé que era 9. Sí, no es un 4, sí. Entonces, ok, miremos ahorita qué está sucediendo. Pensaríamos que las asíntotas potenciales son 4 y menos 4, porque estoy tratando de resolver esta ecuación. Entonces esta solución tiene dos números. Entonces ahorita lo que voy a hacer es que vieron que aquí esto no es suficiente para determinar que son asíntotas. Lo que tengo que hacer es calcular límites. Entonces con el que voy a empezar es con el número negativo. Muy bien. Entonces este límite aquí es igual. Y bueno, miremos, aquí abrí un 0 en el numerador. Ese es un 0 sobre 0. Entonces, bueno, miremos, porque sí, hay que factorizar, sí. Porque observen, recuérdense que con límites uno puede hacer cualquier manipulación algebraica y eventualmente cancelar algunos términos, siempre y cuando la cancelación sea válida. Y aquí va a ser válida porque aquí x nunca es igual a menos 4. Entonces factorizo el cuadrado perfecto. Y entonces tengo que... no, miremos, cuidado, porque menos 4, ¿a qué es igual? Sí. 1 partido menos 8 o menos 1 octavo. Entonces, aquí lo de la conclusión es que no hay asíntota vertical en x es igual a menos 4. Entonces, sí. Entonces, bueno, va a haber otra asíntota vertical, pero entonces ahorita hagamos algo. ¿Por qué no reescribimos esta función como 1 dividido x a la menos 4? Es lo mismo. Casi, solo que tengo que agregar de que la restricción de dominio. Entonces esta restricción de dominio, aquí solo estoy eliminando un punto de la gráfica. No, es menos 4 porque aquí... Ajá, sí. Sí, es menos 4. Pero también, digamos, en cierta forma está la otra restricción de que, digamos, casi que tendríamos que decir estas dos, menos 4 y 4. Porque obviamente 4 también es una restricción obvia. Lo que pasa es que menos 4 sí es una restricción no tan obvia, sí tengo que ser muy específico. Entonces, ahorita, ¿qué ventaja tiene este límite? Que aquí puedo ver claramente que el límite de g de x cuando x tiende a 4 más, aquí es igual a más infinito o menos infinito. Sí, más. Entonces aquí se mira más fácil que con esta función. Con la función original tendríamos un 8 dividido un número un poco mayor a 16 menos un número menor a 16, seguiría siendo un número positivo pequeño. Entonces ahí cuesta un poco más hacer el análisis, pero de esta forma podemos ver claramente que eso es un 1 dividido 0.00001. Entonces esto tiende aún más infinito. Y esto es suficiente para decir que x es igual a 4, es una asíntota vertical. Pero recuerden que aquí también les estoy pidiendo que grafiquen. Entonces solo grafiquemos. Solo determinemos la otra asíntota vertical, el otro límite. El límite de esta misma función cuando x tiende a 4 por la izquierda. Entonces, ¿a qué sería igual este límite?
Sí. Muy bien. Entonces ya solo nos quedan las asíntotas horizontales. Entonces aquí puedo concluir que x es igual a 4 es una asíntota vertical. Bueno, entonces, porque me están saliendo estos límites infinitos. Entonces cuando encuentre los límites infinitos yo sé que este 4 va a ser una asíntota vertical. X es igual a 4. Entonces solo nos faltan las asíntotas horizontales y estas casi que son una formalidad. Pero solo por el tedio tenemos que encontrar las dos. Y para hacer la gráfica necesito las dos, porque ¿qué pasa para valores muy grandes y para valores muy negativos? Entonces digamos esta que es igual 1 dividido, ¿qué número tenemos en el denominador? Sería infinito. Sí, entonces este es 0. 1 dividido infinito es 0. Y aquí es lo mismo. 1 dividido menos infinito también sería 0. Entonces ya vamos, solo nos faltan los interceptos. Yo creo que sí, aquí antes voy a decir que la asíntota horizontal es y es igual a 0. Entonces solo nos faltan los interceptos. Voy a volver a escribir la función, pero la simplificada porque la otra es muy difícil de trabajar. Entonces va a haber intercepto en x. Puede ser esta función igual a 0. No, pues bueno, igual aunque esté restringido o no, esa función solo puede ser 0 si el numerador es igual a 0. Entonces 1 no es igual a 0. Entonces en x no hay ninguno. 1 no es igual a 0, entonces no hay ningún intercepto con el eje x. Y ahora con el eje y, que si hay intercepto o no. Sí, 4 negativo, sí, porque evaluamos x en 0, entonces tengo que encontrar g de 0. 1 dividido menos 4, entonces esto es igual a menos 1/4. Entonces sí hay. Entonces ahí te resumamos la información. Hay un agujero en el punto menos 4, menos 1/8. Entonces este es un círculo blanco. Hay una asíntota vertical en x es igual a 4 y que empieza con un menos infinito y termina con un más infinito. Hay una asíntota horizontal en y es igual a 0, pero esta está afectando tanto el menos infinito como el más infinito. Entonces nos tenemos que acercar a 0 en ambas direcciones. Y luego hay un intercepto en y en el punto 0, menos 1/4. Y no hay intercepto en x. Entonces miremos cómo podemos usar toda esta información para realizar la gráfica. Entonces primero podemos indicar las asíntotas verticales y horizontales. Entonces esta es la asíntota vertical. La asíntota horizontal se va a confundir un poco con el eje, pero está bien esto. Lo siguiente que podemos hacer es identificar este punto, 0, menos 1/4. Este estaría más o menos por aquí. X y g de x. El agujero, digamos, sería menos 4 dividido menos 1/8. Puedo tratar de dibujar algo así. Entonces ahorita lo que hacemos, ¿cómo trazamos la gráfica aquí a la izquierda de x es igual a 4? Nos tenemos que acercar aquí y luego tenemos que terminar en menos infinito. ¿Sí? Me pasé encima del círculo en blanco. Se puede volver a borrar. Entonces esta sería la gráfica.
Y luego a la derecha x es igual a 4, ¿cómo sería la gráfica? Observen el límite que teníamos acá. x4 más es más infinito. Y menos y más. Y luego para más infinito, y tiene que acercarse a 0. Entonces esto sería todo. Y tenemos más problemas. ¿Quieren trabajar más problemas? Esos problemas son más que todo encontrar unos límites al infinito. También tenemos un ejercicio 3 que es sumamente interesante. Entonces ahorita hagamos ejercicios fáciles. Ustedes vieron cuál es el único problema acá, este agujero. El menos 4, menos 1 octavos. Entonces vamos a encontrar las asíntotas horizontales de las siguientes funciones. Entonces vamos a escribir acá y estos pueden hacer todo el procedimiento de álgebra o pueden utilizar el chivo. Y aquí en realidad no les voy a pedir a no hagan todos los pasos. Lo único es que sí vamos a tener que utilizar las dos, así, hacer el límite de menos infinito y el de más infinito. Casi que no va a cambiar en nada. Muy bien. Entonces, ¿cuáles serían las asíntotas horizontales de esta función? La primera, f de x. Sí. ¿Qué necesito evaluar con asíntotas horizontales? Pero ¿para qué número está o a qué número? Sí, estamos tendiendo a infinito. Muy bien, entonces cuando estamos tendiendo a infinito, tenemos que observar cuáles son las potencias principales, tanto del numerador como del denominador. Y aquí, como son iguales, entonces al final podríamos decir que este límite es igual a 3. Entonces esta es una asíntota horizontal. Hay otra más. ¿Qué sucede cuando x tiende a menos infinito? Sí, es 3 también. Porque no importa si vamos a más infinito o menos infinito, nos va a quedar siempre una constante que es 3. Entonces este es el valor de este límite, siempre es 3, sin importar si vamos a más infinito o a menos infinito. Entonces muchas veces este límite es una formalidad. Bueno, y solo terminemos este otro, el g de x. ¿Cuáles creerían que son las asíntotas horizontales? Aquí, ¿cuál? 10 tercios. Y aquí no es necesario hacer tanta justificación. Solo tenemos que escribir el de menos infinito. Y generalmente para las funciones racionales solo van a tener una asíntota horizontal. Entonces, digamos, esto sería todo con estos problemas. Ahorita, como todavía tenemos tiempo, tienen dos opciones de problemas que quieren ver.
perdón. Vamos a subir esto un poquito. Entonces tenemos este problema aquí, una función racional pero que tiene también una función potencia en el numerador. Podemos encontrar aquí asíntotas verticales y horizontales. Aquí la clave es que sí van a haber dos asíntotas horizontales diferentes. O lo que podemos hacer también es, ¿dónde tenía esta función de tangente inverso? Podemos analizar las asíntotas verticales y aquí está. Podemos analizar las asíntotas horizontales de tangente y tangente inverso. Entonces, ¿cuál quieren ver? ¿Tangente inverso o el otro problema? ¿Quieren ver tangente? Y hacer el ejercicio 3 por su cuenta. Este es más bonito. Y aquí no hay que hacer nada, es más que todo teoría. En el otro hay que pensar un poquito. Entonces, este es sumamente interesante, porque aquí cabal explico las ideas de que por qué las asíntotas verticales de tangente inverso se vuelven, las asíntotas verticales de tangente se vuelven las horizontales para el tangente inverso. Entonces, hagamos esta función, trabajemos con la función tangente. El otro ejercicio lo pueden hacer ustedes, ese es fácil, solo que tomen nota de que van a tener dos asíntotas verticales. Entonces, digamos, la función tangente es un cociente de funciones trigonométricas, seno dividido coseno. Entonces, como coseno se vuelve 0 para 90 grados, 270 grados y todos esos múltiplos, el dominio de esta función no son todos los reales, sino va a tener exclusiones. Entonces, donde coseno de x sea igual a 0, tangente se va a indefinir. Sí, en todos los pi medios se indefine en pi medios y más menos agregamos este término de npi, porque son cada 180 grados. Empezamos con 90, sumamos 180, son 270, a los 270 le sumamos 180 y ahí se indefine. Ahora, lo interesante también de tangente es que va a tener ceros cuando seno de x sea igual a 0. Entonces aquí tenemos que sus ceros son 0, pi, 2pi y todos estos números npi. Entonces ya con esta idea podemos empezar a graficar tangente. Pero posiblemente ustedes se estarán preguntando a qué es igual el límite cuando x tiende a pi medios por la izquierda de tangente de x. Entonces, este límite cuesta verlo un poquito, pero la idea es la siguiente. A medida que nos acercamos a 90 grados, el valor de seno tiende a 1. Mientras que el valor de coseno tiende a 0, pero lo único que hay que distinguir si ese 0 es un 0 positivo o un 0 negativo. Entonces, coseno antes de llegar a 90 grados tiene valores positivos, porque aquí recuerden que pi medios es un ángulo que está en el primer cuadrante. Entonces, en el primer cuadrante, tanto seno como coseno tienen signos positivos. Entonces, este es un 0 positivo, y aquí tendríamos que este límite es más infinito. Pero con esto en mente, ¿cuál creerían que es el límite de esta función cuando nos acercamos a la derecha de 90 grados? ¿Es un más infinito o un menos? Sí,
¿Por qué es un menos infinito? Porque seno sigue siendo positivo, pero ahora en el segundo cuadrante, coseno tiene valores negativos. Sí, así es la definición de tangente. Entonces, Seno de x partido coseno de x partido 0. Seno dividido coseno. Pero por qué 0? Porque coseno de 90 grados es 0. Ahora tal vez pues, dije, se arrepintieron y dijeron ¿por qué mejor no hicimos el ejercicio con funciones racionales? Pero como Héctor habló por todos. Muy bien. Entonces, ¿cómo puedo graficar esta función con la información de asíntotas? Tangente de 0 es 0. Y como tenemos este primer límite, nos vamos a acercar así. Y sabemos que a la izquierda, a la derecha de pi medios, tenemos que empezar en menos infinito. En algún momento vamos a tocar el valor pi. Y luego otra vez en 3 pi medios, esta función va a tender a más infinito. Entonces aquí x es igual a pi medios, x es igual a 3 pi medios. Y todos estos ceros son pi y 0. Y lo interesante de esta gráfica es cómo querían que completo esta gráfica de tangente, porque no me voy a poner allá otra asíntota en menos pi medios. Pero tangente tiene una propiedad muy importante. ¿Qué tipo de función es? Es impar, porque es impar, seno es impar, coseno es par, impar dividido par es impar. Entonces lo interesante es que media vez consigan la rama principal, la función tangente continúan repitiendo. Yo una pregunta que les tengo ¿es esta una función 1 a 1? No. Pero entonces, ¿por qué podemos hablar de tangente inverso? Por las asíntotas. Sí, las asíntotas como que te permiten restringir el dominio de esta función convenientemente. Entonces trabajemos con un tangente restringido. Vamos a graficar aquí tangente restringido. Entonces, lo único que me queda pendiente es que les grafique tangente inverso. ¿Cómo creerían que sería la gráfica de tangente inverso? Sí, todo es horizontal, volteamos la función tangente, entonces lo que resulta ser una asíntota vertical en pi medios, esa se vuelve asíntota horizontal en pi medios, y la de menos pi medios se vuelve también otra asíntota horizontal. Y aquí solo les recuerdo que el dominio de esta función es de menos pi medios a pi medios, y el rango son todos los reales. Entonces vamos a intercambiar toda la información de tangente para construir tangente inverso. Y esta es una de mis funciones favoritas. Entonces primero cambiemos el dominio. Tangente inverso curiosamente va a estar definida para todos los reales, mientras que su rango solo va a estar entre menos pi medios y pi medios. Entonces aquí ya les están diciendo que necesitamos unas asíntotas horizontales.
empezamos en 0. Este punto aquí sería un número X muy alto y un pi medios, mientras que estos números aquí estarían como por acá. Vieron qué bonita es esta gráfica. Es demasiado bonita como para no presentarla en un curso. Y observen cómo se intercambiaron las asíntotas verticales y las horizontales entre tangente y tangente inverso. Yo creo que si queda tiempo de más ya no va a hacer nada más. 20 minutos se los regalo. Solo que acá puede subir. Sí, vamos a subir para que las dos estén a la par. Qué bonito, eso es como para tomar una foto. El thumbnail del video. Resume asíntotas verticales y horizontales, funciones 1 a 1, dominos resentidos, inversas. Estos videos los sube, ¿verdad? Sí, están subidos. Todos. Hasta los de la clase de cálculo para economía y un curso que estoy ahorita dando para estudiantes de segundo año. Sí, subir un poquito más en lo que era que cuando C no era. ¿En qué parte del claro que decía C no era negativo? Sí, el cuadrante. ¿Qué digo de que los de segundo año de economía están viendo eso? No, están viendo integración. Pero cálculo de economía de primer año sí está viendo temas similares a estos. Pero economía lleva cálculo a Pluto. Sí, lleva cálculo, pero no van a llevar, ¿cómo se llama?, funciones trigonométricas. O sea, lo mismo, solo que es funciones trigonométricas. Sí. Pero entiendo que